Bueno, ahora tenemos la última exposición por el día uno, que va a ser del doctor Juan Solís. Doctor Solís, ¿lo tenemos en sala? Buenas noches, doctora. Sí, me encuentro en sala. ¿Se me puede escuchar? Fuerte y claro, doctor. Bueno, lo vamos a presentar. El doctor Juan Solís es médico emergenciólogo, especialista en emergenciología, es el ex jefe del servicio de emergencia del Hospital del Alto Sur. Actualmente es subdirector de la atención en salud del Hospital del Alto Sur, secretario de Asuntos Científicos de la Sociedad Paceña de Emergenciología y miembro de la Sociedad Boliviana de Emergenciología, miembro del equipo de asistencia médica en desastre. El tema que nos va a dar el doctor es el plan de respuesta hospitalaria de emergencia y desastre. Bienvenido, doctor. Puede compartir pantalla. Muchas gracias, doctora. Un placer para mí poder compartir con ustedes. Eh, ¿Me pueden confirmar tal vez si es que se ve la presentación? Se ve, doctor. Ahora sí, ya está. Muchas gracias. Bueno, el tema que hoy les voy a compartir a cada uno de ustedes es el tema de respuesta hospitalaria a emergencias y desastres, ¿no? Como ya lo ha mencionado la doctora Loma, yo soy el doctor Juan Javier Solís Cuentas, soy especialista en emergenciología, ¿no? Actualmente en función también administrativa en la Subdirección de Atención en Salud de un hospital de tercer nivel, ¿no? El Hospital El Alto Sur. Bueno, a manera de introducción, quisiera dejarles con esta frase que me ha parecido muy adecuada y muy pertinente para la situación. Y pues es una frase que fue escrita por Antoine de Saint, ¿no? Exupéry. Si a alguno de ustedes les suena este autor, pues es un escritor bastante reconocido, ¿no? Ensayista, aviador además, periodista, que nos deja, ¿no? Esta frase y dice, un objetivo sin un plan es solo un deseo, ¿no? Este autor, pues, es conocido por una de sus obras que, pues, muchos de nosotros tal vez lo han leído, es la obra del Principito, ¿no? Y hay muchos más de sus escritos, ¿no? Y esta frase, pues, qué nos quiere decir? ¿Qué nos refleja, no? Dice, un objetivo sin un plan es solo un deseo. Si nosotros queremos llegar a alcanzar objetivos, es necesario que podamos efectuar planes, ¿no? Es muy poco probable que cada uno de nosotros pueda alcanzar un objetivo sin desarrollar una estrategia, sin establecer un lineamiento de cómo se debe actuar, ¿no? De qué cosas es necesario hacer para conseguir nuestro objetivo, ¿no? En muchas de las situaciones, bueno, en nuestra coyuntura acá, en nuestra sociedad, vemos que no nos dedicamos tanto, no le damos tanta importancia al tema de la planificación. Y sobre el tema que hoy les estoy compartiendo, el tema de generar un plan hospitalario de respuesta ante una situación de emergencia o desastre, pues no lo tomamos muchas veces con la seriedad que debería, ¿no? Personalmente he podido compartir con algunas autoridades del Servicio Departamental de Salud, quienes pues incentivan, ¿no? Y además promueven que los hospitales de toda la red, ¿no? Hospitales de segundo, tercer nivel, coordinadores de red, puedan contar con planes hospitalarios ante situaciones de emergencias, ¿no? Ana, muchas de las veces nosotros no lo vemos necesario porque estas situaciones de emergencia y desastre no son lo habitual, ¿no? Lo que llegamos a atender de forma cotidiana en nuestros centros hospitalarios. Entonces, en ese sentido, nos dedicamos principalmente en los hospitales a ver el tema de la asistencial general, ¿no? La atención rutinaria de cada día, la consulta, unidades de emergencia, internación y demás, ¿no? Entendiendo que probablemente no vayamos a sufrir o no vayamos a ser testigos de una situación de desastre, ¿no? Sin embargo, esto pues nos lleva precisamente a tener escenarios bastante críticos al momento de enfrentarnos a una emergencia real o a un desastre real, ¿no? Ahí es donde pues los hospitales se dan cuenta que pues en la mayoría de los casos no están preparados para responder a este tipo de situaciones. Otra de las implicaciones, ¿no? Que conlleva este tema de la planificación. También tenemos nosotros bien metidos en la cabeza de que para hacer un plan de emergencia, ¿qué necesitamos? Recursos económicos, ¿no?
y lastimosamente, pues los recursos siempre son limitados. Prácticamente los hospitales públicos tratan de cubrir todas sus necesidades básicas, pues con los recursos que se les asignan, ¿no? Y muchas veces no queda ningún presupuesto para asignar a un plan de este tipo. Sin embargo, ¿no? Es necesario también tomar en cuenta que una situación de emergencia y desastre no se presentan todos los meses, ¿no? No se presentan todos los años. Y para nosotros poder adquirir los insumos, los materiales que podamos necesitar para responder ante una situación de emergencia, podemos irlos adquiriendo de forma progresiva, ¿no? Probablemente no lo compremos todo lo que necesitamos de una sola vez, ¿no? Pero sí con el paso del tiempo ir armando nuestro equipo y nuestro equipamiento para una situación de emergencia y desastre, ¿no? Y de esta forma hay muchas formas, muchas estrategias que podemos utilizar para nosotros tener un plan y hacerlo eficiente, ¿no? Y que sea efectivo y que sea operativo al momento de tener que aplicarlo, ¿no? Entonces, pues, bueno, esta frase, ¿no? Para que nosotros podamos darle un poquito de importancia, ¿no? Entender esta parte de que un objetivo sin un plan es solo un deseo, ¿no? Los objetivos de esta charla. Hay puntos específicos que vamos a tocar. Al momento de hablar de un sistema o de un plan hospitalario de respuesta a emergencia y desastres, son varios los puntos que deberíamos abordar. Sin embargo, para los objetivos de la charla no nos va a dar el tiempo exacto, ¿no? En un curso que se realiza de este tipo, pues es un curso que abarca 2 a 3 días, ¿no? Para poder tocar todos los puntos que son necesarios. Sin embargo, estos son los que planteo para la presente charla, ¿no? En primer lugar, vamos a entender qué es la definición de una emergencia, una situación de desastre. Vamos a conocer un poquito sobre la normativa, qué normativa existe a nivel internacional, a nivel nacional, que respalda el tema de la elaboración de planes de respuesta hospitalaria, ¿no? Algunos antecedentes sobre situaciones que ya hemos vivido en nuestro medio, ¿no? Correspondientes a situaciones de emergencia o desastre. ¿Cuáles son los componentes del plan hospitalario como cuarto objetivo? ¿Cómo se realiza la activación del plan hospitalario en el punto 5? Y finalmente, ¿cómo se realiza el tema de la coordinación interinstitucional, ¿no? Este tema básicamente es tema organizativo, ¿no? De gestión y abarca un poco más allá de los servicios de emergencias, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en muchos de estos planes, pues las áreas de emergencias son la punta de lanza del hospital, ¿no? Los encargados de poder encabezar cualquier tipo de planificación de este tipo. Bueno, a manera de definición, una emergencia, ¿qué se considera una emergencia, no? Una emergencia se define de la siguiente forma, dice que es una situación imprevista, ¿no? Que requiere una acción inmediata para evitar un daño significativo. Pueden ser causados por eventos naturales, tecnológicos o humanos, ¿no? Si nos vamos a a esta frasecita, ¿no? De la inicio, es una situación imprevista. Y en muchos de los casos, pues a nosotros, si no tenemos un plan desarrollado, pues esta situación imprevista nos pone en serios aprietos, ¿no? Al momento de responder ante arribo masivo de pacientes, ante una situación de emergencia, ¿no? Entonces dice que es una situación imprevista. ¿Y qué requiere? Requiere una acción inmediata, dice, para evitar un daño significativo. Es decir, para que esto vaya empeorando, ¿no? Pueden ser causadas estas situaciones de emergencias por eventos naturales, ¿no? Tecnológicos o humanos. Y más adelante, cuando veamos los componentes de este plan hospitalario, nosotros vamos a tener que identificar a qué tipo de situación puede estar expuesta nuestra institución, ¿no? De acuerdo al área geográfica que tenemos muy diversa aquí en nuestro país y específicamente en la ciudad de La Paz, una edificación, un hospital, pues puede estar expuesto a diferentes condiciones, ¿no? A diferentes riesgos, ¿no? Entonces, así definimos una situación de emergencia. El tema del desastre es algo mucho peor, ¿no? Dice, es un evento mucho más severo y catastrófico. Y este es uno de los puntos claves, ¿no? Para poder diferenciarlo de una emergencia. Dice, interrumpe seriamente el funcionamiento de una comunidad o sociedad. En este caso, se interrumpe seriamente el funcionamiento de una institución, por decir, de un hospital, de un accidente, un desastre desarrollado en una institución, un hospital, pues se interrumpe su funcionamiento y ya se considera desastre, ¿no?
En este caso, la definición nos habla de una comunidad o sociedad. Pueden ser, dice, también causadas por eventos naturales, ¿no? Como terremotos, huracanes, inundaciones, pandemias o inducidos por el hombre. En el caso de guerras, accidentes industriales mayores o colapsos estructurales, ¿no? En este caso, la capacidad de la comunidad para responder y recuperarse de un desastre suele ser superada. Y en estos casos, pues necesitan apoyo externo, ¿no? Para poder manejar esta situación de desastre. Ustedes pueden ver ahí en la imagen que se les presenta, pues es una situación en la Ciudad de México que se ha desarrollado hace 4 años aproximadamente, varios heridos por el tema del colapso de una infraestructura hospitalaria, ¿no? Entonces, una situación imprevista, ¿no? De acuerdo a la definición. En este caso, severo, ¿no? Catastrófico. Bueno, entendiendo entonces qué es una emergencia y qué es un desastre, nosotros enfocados en esos términos, pues vamos a empezar a definir cómo podemos estructurar un plan hospitalario de respuesta, ¿no? Al momento de hablar de la normativa vigente, hay normativa internacional y normativa nacional. En el caso de la normativa internacional tenemos el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS, ¿no? Del año 2005, el cual se constituye en un instrumento jurídico, dice internacional, que tiene el objetivo de ayudar a la comunidad internacional precisamente a prevenir y a afrontar riesgos agudos de salud pública, ¿no? Además, dice que obliga a los países a reforzar sus medios actuales de vigilancia y respuestas sanitarias. En este caso, para poder detectar, notificar y controlar los efectos en la salud pública, ¿no? Este Reglamento Sanitario Internacional de 2005. Luego tenemos también el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres del año 2015 al 2030. Esto de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Este marco de Sendai, pues, se adopta en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, ¿no? Celebrada precisamente en Sendai, Japón, el año 2015. Promueve este marco de Sendai, promueve la reducción del riesgo existente y la resiliencia inducida por la responsabilidad de los estados de prevenir y reducir el riesgo de desastres, ¿no? En cuanto a la normativa nacional, tenemos desde la Constitución Política del Estado, en su famoso artículo 18, el cual garantiza, ¿no?, el derecho a la salud de sus ciudadanos. Además, la norma boliviana orienta la gestión del riesgo de garantizar el bienestar, desarrollo, seguridad y protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, ¿no? En, en conclusión, todos los artículos mencionados correspondientes a la salud en la Constitución garantizan, ¿no?, que toda persona tiene el derecho a la vida y la integridad física, ¿no? La ley 031, Marco de Autonomías, Andrés Ibáñez también, ¿no? En su artículo 100, habla sobre la gestión de riesgos y desastres naturales, ¿no? El inciso 2 y 3 específicamente establecen competencias exclusivas de los gobiernos departamentales y municipales en la gestión de riesgos y atención de desastres, ¿no? Entonces vemos que hay marco normativo específico que nos da la cobertura a nosotros para desarrollar este tipo de planificación en nuestras instituciones. La ley número 602 de gestión de riesgos, esa es una ley específica, ¿no? Publicada en el año 2014. En su artículo 18 indica, ¿no?, que el Ministerio de Salud deberá establecer directrices, guías y protocolos para la evaluación de riesgos en materia de salud y la atención médica frente a desastres y o emergencias, ¿no? Y esto es en base a coordinación interinstitucional, coordinaciones con instituciones especializadas en salud a nivel nacional, departamental y municipal. Más normativa, ¿no? El Decreto Supremo número 2342. En este caso establece que el nivel central del Estado debe coordinar con las entidades territoriales autónomas sobre el tema de la atención de desastres y emergencias. La Política Nacional de Salud para la atención de casos de desastres, ¿no? De la misma forma establece acciones y responsabilidades al momento de actuar ante una situación de emergencia y desastre. La Ley 1152 ya del Sistema Único de Salud, pues también regula la atención integral y y la protección financiera en la salud de la población beneficiaria.
Artículo 7 específicamente indica que los casos de emergencia y urgencia serán regulados por el Ministerio de Salud y Deportes, ¿no? La ley 3131, la famosa 3131, ¿no? Del ejercicio profesional médico. Esta ley, pues, además establece como deberes, ¿no? Del personal en salud la colaboración a las autoridades del Sistema Nacional de Salud en caso de epidemias, desastres y emergencias, ¿no? Es obligación del personal en salud prestar atención en este tipo de situaciones. Y la ley 449, ley de bomberos del año 2013, ¿no? Establece que los bomberos son la única institución reconocida por el Estado para supervisar y fiscalizar, ¿no? El control y cumplimiento de la normativa vigente, ¿no? Si se dan cuenta, hay bastante normativa que respalda la creación de este tipo de protocolos y planes, ¿no? Desde normativa internacional a normativa nacional. Algunos antecedentes que podemos mencionar en nuestro medio. Pues aquí en nuestra ciudad creo que sucede de todo, ¿no? Tenemos desde terremotos, hay identificados cuatro, ¿no? En el año 1582, en Iquique en 1877, en el año 1994, en Aquila en 1998. Terremotos, pues que son desastres naturales, ¿no? Son un evento, un desastre natural. Y esto implica, obviamente, una cierta cantidad de fallecidos, cierta cantidad de heridos que van a requerir atenciones en sistemas, en el sistema de salud, ¿no? El tema de inundaciones, para nosotros es bastante conocido la fecha del 19 de febrero del 2002, ¿no? Aquí en la ciudad de La Paz, ante una lluvia pues que ha durado con granizo, ¿no? De aproximadamente 45 minutos, pues la ciudad de La Paz se ha visto inundada, ¿no? En esta situación, pues aproximadamente 65 fallecidos y más de 150 heridos que han requerido atención hospitalaria. Y pues los que conocen la ciudad de La Paz, hay algunos centros para el año 2002 del sector público, ¿no? Que han brindado atención en este sentido. Y por la cercanía de la zona, pues muchos de estos pacientes que han requerido atención médica han llegado al hospital de clínicas universitario, ¿no? Al centro de tercer nivel. Bueno, personalmente no conozco si contaban con o no con un plan de respuesta a emergencias, ¿no? Sin embargo, se darán cuenta que para 150 víctimas, ¿no? Más los fallecidos que eran 65, eh, es muy complicado dar soporte a a este gran volumen de pacientes, ¿no? Que han debido llegar a esa institución y a otras de segundo nivel que probablemente se encontraban allá en la zona. Sin embargo, por la experiencia y de algunos colegas que han podido atender ese tipo de situación, nos menciona, ¿no? Cómo ha sido y lo complicado que ha sido atender ese tipo de emergencia, ¿no? Entonces, hay antecedentes, ¿no? Terremotos, mencionábamos, inundaciones, incendios forestales. El 2019 era uno de los más grandes incendios aquí en Bolivia y es desde el 2024 que acabamos de pasar también, que no fue uno de menor magnitud, ¿no? El tema de conflictos sociales, pues en nuestro medio es bastante común, ¿no? Es bastante frecuente y en muchas de las situaciones se generan, ¿no? Conflictos con enfrentamientos con las fuerzas del orden, ¿no? Contra la policía y demás, o entre la misma organización civil, ¿no? Y pues nada más para mencionar el octubre del 2003 también es una fecha bastante conocida para nosotros, es conocida como la Guerra del Gas, ¿no? Donde aproximadamente pues hubo una cantidad de 64 fallecidos también y mucha gente herida, ¿no? Entonces, esta cantidad, este volumen de pacientes, pues van a llegar indefectiblemente a centros hospitalarios, ¿no? Ya sean de primero, segundo, tercer nivel, ¿no? Y para recibir grandes volúmenes de heridos, pues tenemos que tener también un plan hospitalario de respuesta. Ahora, sin dejar de lado, recién nomás tuvimos otro conflicto social en inmediaciones de la planta de gas de Sencata, ¿no? Donde parte de la gente que estaba en el conflicto, pues amenazaba con producir un desastre ahí mucho mayor, ¿no? eh, Había el riesgo de que esta planta pueda generar un problema más grande, ¿no? Y si nos damos cuenta, pues no estamos preparados para esas cosas, ¿no?
como hospitales. Muchos de nuestros hospitales no están preparados para responder a este tipo de situaciones. Nosotros, pues acá nos organizamos en redes asistenciales de salud, ¿no? Tenemos rutas asistenciales entre primeros, segundos, terceros niveles, tenemos coordinadores de red. Acá en la ciudad del Alto, por ejemplo, 5 redes de salud, ¿no? Sin embargo, muchas de las veces, pues la coordinación dentro de la red no es comunicación fluida, ¿no? Para poder coordinar ese tipo de atenciones. En el caso de que se hubiera suscitado un evento, un desastre en la planta de Sencata, pues la red de Sencata se hubiera visto colapsada, ¿no? Y hubiera necesitado, obviamente, referir a sus pacientes a otros centros hospitalarios, ¿no? En este caso, Red Holandés, Red Corea y demás, ¿no? Para poder brindar soporte. Pero obviamente todo esto no se puede hacer sin un plan, ¿no? De ahí la importancia de tener un plan. La pandemia por COVID-19, pues es bastante conocida ya por todos nosotros. Este es un riesgo biológico que ha producido también una pandemia y una gran cantidad de personas fallecidas y además de enfermos, ¿no? A los cuales se ha tenido que brindar también soporte. Bueno, a manera de antecedentes, ¿no? Esas situaciones que hemos podido conocer, hemos podido ver acá en nuestro país, en nuestro medio, y también de ahí la importancia de poder tener estos planes, ¿no? ¿Cuáles son los componentes ya para empezar a hablar del plan hospitalario? En primer lugar, tenemos que ver el alcance, ¿no? ¿Cuál va a ser el alcance de nuestro plan? El alcance se refiere a definir de forma clara, dice, el área de cobertura, la población, cartera de servicios y capacidad funcional que podemos ofrecer como centro hospitalario, ¿no? Área de cobertura, por decir, las redes asistenciales de salud, ¿no? Eso ya nos puede dar esta información general de la población a la cual nosotros podemos brindar cobertura. ¿Qué tipo de población se encuentra en nuestra área de impacto, ¿no? La cartera de servicios que ofrecemos en cada institución. Hay diferentes carteras en relación a los centros de tercer, segundo nivel, ¿no? Y dentro de los terceros niveles, algunos tienen diferentes especialidades también, ¿no? Que nos pueden brindar soporte en situaciones de este tipo, ¿no? La capacidad funcional es otro de los puntos esenciales, ¿no? Al momento de armar un plan hospitalario, tenemos que tener este, eh, la información exacta sobre la capacidad funcional, ¿no? En este caso, conocer la capacidad instalada total y las unidades que nosotros podemos habilitar en cada institución. Sabemos que para habilitar pues una unidad en un hospital, por ejemplo, no solo se trata de conseguir una cama y, no sé, y tener tal vez un ambiente para ese paciente, ¿no? Además de eso, la capacidad funcional tiene relación con el recurso humano con el que contamos en la institución y los insumos que requerimos, medicamentos, materiales, ¿no? Para poder dar cobertura a estos pacientes, ¿no? Es un conjunto en realidad, ¿no? De varias áreas dentro de la institución que nos ayudan a definir nuestra capacidad funcional. Entonces, como primer paso o etapa inicial, el alcance de nuestro plan se va a definir en base a todo esto, ¿no? La población de cobertura, la cartera de servicios que tenemos y la capacidad funcional que podemos nosotros llegar a habilitar para esta situación, ¿no? Como segundo punto, establecer la situación en la que se encuentra nuestra institución. Para esto, lo que les decía anteriormente, se debe describir las vulnerabilidades a las que estamos expuestos, las amenazas, los principales escenarios de emergencia correspondientes al hospital, ¿no? Ya por el área geográfica, como les mencionaba, cada institución está en un escenario diferente, ¿no? Por decir, los hospitales de la ciudad de La Paz tienen diferentes escenarios de emergencia posibles, ¿no? A los hospitales de la Ciudad del Alto. En la Ciudad del Alto, por la presencia de la planta de gas, pues estamos expuestos a otro tipo de amenazas ante conflictos sociales, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros debemos describir cuáles podrían ser las vulnerabilidades a las que estaríamos expuestos, ¿no? Hay centros o instituciones que por el tema de derrumbes, que es muy frecuente también acá en nuestra ciudad, puede ser una de sus amenazas. Hay instituciones que están construidas pues en un territorio que no es el de los mejores, ¿no? Y en este caso se pueden suscitar también colapso de estructuras y demás, ¿no?
Entonces, en otras áreas geográficas del país también, ¿no? En el oriente, por ejemplo, deben tener otro tipo de condiciones, otro tipo de riesgos, otro tipo de amenazas. Entonces, lo que corresponde para nosotros es describir, identificarlas específicamente y conocerlas, ¿no? Entonces, una vez estableciendo nuestra situación y las posibles vulnerabilidades, nosotros podemos considerarlas y elaborar un plan, ¿no? Y en este caso se elabora una tabla de riesgos, ¿no? En la cual nosotros vamos a ver cuáles riesgos son posibles, ¿no? O son infrecuentes o son eh, tal vez inevitables, ¿no? Entonces, para eso nos sirve establecer de forma adecuada la situación, ¿no? Ahí, bueno, está repetida dos veces situación en la presentación, ¿no? Pero ambas significan lo mismo, ¿no? En este caso, podemos agrupar los riesgos y esas vulnerabilidades en dos, ¿no? Riesgos biológicos o riesgos físicos, ¿no? Lo que les mencionaba sobre el colapso de estructuras obviamente corresponden a riesgos físicos, ¿no? Riesgos biológicos, exposición a material biológico que podría causar también una situación de desastre, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros podemos desglosar y establecer a qué tipo de riesgos está expuesta nuestra institución, ¿no? Luego, ¿qué nos toca hacer? ¿No? Definir los objetivos. ¿Qué queremos lograr, ¿no? Con nuestro plan hospitalario de emergencia y desastre? En términos generales, hay un objetivo principal, ¿no? En la definición de desastre, nosotros establecíamos que un desastre se considera aquel que interrumpe la continuidad en el funcionamiento de una comunidad, de una sociedad, ¿no? Entonces, como objetivo principal para nosotros va a ser asegurar la continuidad en la prestación de servicios de salud, ¿no? Es decir, sea cual sea el evento, la situación de emergencia o desastre, nosotros debemos asegurar que nuestra institución continúe prestando servicios en salud, ¿no? Porque obviamente esto va a ser lo más requerido en esta situación, ¿no? Luego, ya como objetivos específicos, ¿no? En primer lugar, estructurar el plan de coordinación interinstitucional. Esto va a ser muy importante, ¿no? En el caso de la definición que hacíamos cuando supera la capacidad de respuesta de nuestra institución, nosotros vamos a necesitar colaboración de otras instituciones, ¿no? Entonces, en nuestro plan tiene que estar una estructura de coordinación interinstitucional, tener bien definido cuáles van a ser las instituciones indispensables e imprescindibles con las que nosotros tenemos que establecer comunicación para trabajar de forma coordinada en el control, en la atención de esta situación de emergencia o desastre, ¿no? Otro objetivo específico, identificar el personal capacitado en la institución, ¿no? Esto tiene que ver con el tema de la gestión del talento humano, ¿no? Nosotros en nuestras instituciones tenemos personal que constantemente se va capacitando en diferentes áreas, ¿no? Y muchas veces no es de conocimiento de la parte administrativa de las instituciones qué tipo de capacitación tiene su personal, ¿no? En este caso, al momento de armar nuestro plan de acción, tenemos que identificar el personal capacitado en la institución, cuáles tienen la capacidad de poder responder a este tipo de situaciones de emergencia o desastre. En el caso de no contar con personal capacitado, pues es parte de la gestión asistencial poder conseguir escenarios de capacitación para nuestro personal, ¿no? Buscar capacitarlo para que ellos puedan ser la punta de lanza al momento de activar nuestro plan hospitalario de respuesta a emergencias, ¿no? Sin embargo, por la experiencia que tengo en diferentes instituciones hay personal muy altamente capacitado, ¿no? Para poder responder a este tipo de situaciones. Únicamente que pues muchas veces no son muy visibles, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Tenemos que identificarlos. Es parte de nuestro plan. Otro de los objetivos es definir la capacidad de respuesta, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que hemos mencionado anteriormente. Nuestra cartera de servicios, capacidad funcional, ¿no? ¿Cuánto podemos nosotros ampliar nuestra capacidad funcional? Muchas veces cuando la situación de emergencia o desastre se realiza en una institución hospitalaria o sobrepasa la capacidad instalada total de un hospital, pues tenemos que extender nuestro espacio de atención fuera de la institución, ¿no?
En este caso, pues mediante el armado de carpas, posiblemente de un área de contención de heridos, ¿no? Nosotros podemos brindar todavía soporte asistencial fuera de la institución. Entonces tenemos que definir cuál va a ser nuestra capacidad. Probablemente al inicio de nuestro plan hospitalario no tengamos mucha capacidad para extendernos fuera de la institución, pero parte de esto que nosotros podamos hacer las gestiones correspondientes para que en lo posterior se vaya adquiriendo los insumos y materiales necesarios para brindar este tipo de asistencia y extendernos fuera de la institución, ¿no? Otro objetivo sería el establecer un plan seguro para el personal. De ninguna manera, la atención de una situación de emergencia o desastre tiene que poner en riesgo la integridad de nuestro personal, ¿no? Este plan tiene que ofrecer seguridad para cada uno de los integrantes de nuestra institución. En muchas de las situaciones donde se activan diferentes tipos de sistema de alarmas en el hospital, se solicita, ¿no?, que todo el personal que pertenece a la institución acuda a brindar atención. En caso de que el arribo a la institución sea complicado, ¿no? O haya mucho riesgo para el personal, tenemos que definir alternativas, ¿no? Probablemente en estas situaciones no todo el personal pueda acudir al llamado de emergencia de la institución. Este plan también tiene que considerar esa situación, ¿no? Tiene que ser seguro para el personal. Eh, bueno, a manera de los objetivos, eso es lo que les menciono, ¿no? Ahora, en lo correspondiente a la activación del plan de respuesta, hay algunas consideraciones que tenemos que tomar, ¿no? En primer lugar, dice establecer responsables de la verificación de información y definición de la situación actual, ¿no? Tiene que estar bien descrito y especificado quiénes van a ser los responsables de verificar la información y definir si se tratan o no de una situación de emergencia o desastre, ¿no? Muchas veces ante una situación, una convulsión social, por ejemplo, pueden llegar bastantes llamadas de auxilio, ¿no? A una institución y tiene que haber un personal específico que pueda determinar y verificar que la información sea correcta. Es probable que mucha de esta información no sea fidedigna, ¿no? Y que innecesariamente se active un plan de respuesta hospitalaria. Entonces, estos responsables tienen que verificar y obtener información de la manera más segura posible. Y tienen que ser capaces de definir, ¿no?, la situación actual. ¿Se trata de una emergencia? ¿Se trata de un desastre? ¿No? Entonces, el paso inicial para poder activar nuestro plan es que definamos, ¿no?, y verifiquemos la información que está llegando a nuestro centro hospitalario. Como segundo punto, ¿no?, el manejo responsable de la información. Este punto, pues, es más un tema administrativo, ¿no? Sin embargo, no tenemos que dejarlo de lado. Muchas veces cuando existe arribo masivo de pacientes a una institución, por el tema de la aglomeración, del desorden o de la confusión que esto genera, no se maneja la información de forma adecuada, ¿no? Y hay muchos datos que pueden pasar desapercibidos e información que no se recopila de forma adecuada y al final no nos sirve para poder nosotros brindar información clara y oportuna a quienes lo requieran, ¿no? Es probable que medios de comunicación o familiares de los heridos requieran información y si no se la ha manejado de forma responsable, pues estamos en conflictos ahí, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tener un manejo responsable de la información, ¿no? Principalmente esto se centra en las áreas de estadística hospitalaria, ¿no? Entonces, no hay que dejar de lado este punto que es bastante importante, ¿no? Como tercer punto dice, el responsable de brigadas establece las capacidades, habilidades y destrezas del personal, lo que ya mencionábamos anteriormente. Hay que definir la preparación y la capacidad de respuesta que tiene nuestro personal, ¿no? En este caso hay un responsable de las brigadas que se van armando y que establecen las capacidades de respuesta, ¿no?, en base a las destrezas que tiene nuestro personal. Como les decía también, generalmente los servicios de emergencias funcionan como a modo de punta de lanza, ¿no?, cuando se activa un plan hospitalario de respuesta a emergencias, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro médico de guardia de emergencias tendrá que ser el responsable de establecer las capacidades, habilidades y destrezas de su personal. Hay que entender que una situación de emergencia o desastre, pues no se presenta generalmente
o es poco probable que se presente cuando todo el hospital está presente, ¿no? Todo el personal está presente en la institución, el director, subdirectores, personal administrativo que pueda tal vez coadyuvar en esta tarea. Muchas veces puede suscitarse en horas de la madrugada, en horas de la noche, donde únicamente se encuentra el personal de guardia de la institución. En este caso, ellos asumen, ¿no? El mando de la situación, el comando de la institución. Y en este caso, este responsable de las brigadas tiene que establecer la capacidad en base a las destrezas del personal que tiene a disposición en ese momento, ¿no? Como punto número 4 dice definir los criterios de activación del plan hospitalario de respuesta, ¿no? Esto va en relación con el punto 1 que decimos. Una vez verificada la información, se definen los criterios de activación del plan hospitalario de respuesta. En algunos casos hay diferentes tipos de alarma que se pueden activar en un centro hospitalario, ¿no? Esto en relación a si nosotros podemos dar cobertura solo con el servicio de emergencias o si rebasa la capacidad de servicio de emergencias, activar un nivel de alerta tipo 2 para convocar a todo el personal que se encuentra de guardia en la institución, o en el caso de que rebase la capacidad del personal de guardia, activar un sistema de alarma tipo 3 para convocar al personal que no se encuentra en la institución, ¿no? Entonces, va a depender mucho de los criterios de activación de este plan hospitalario para ver qué tipo de alarma se va a activar en la institución y cómo se va a manejar la respuesta, ¿no? Es posible que se suscite, ¿no? Una situación de desastre, pero que el número de víctimas que van a llegar a la institución no supere la capacidad que tiene el servicio de emergencias de atender, ¿no? En este caso, pues no se va a movilizar todo el recurso humano y toda la logística que implica la activación de este plan para esta cantidad de pacientes, ¿no? Es diferente cuando hay arribo masivo de pacientes y esta situación sobrepasa la cantidad de personal que se encuentra de turno. En este caso sí hay que movilizar pues todo el resto del personal, ¿no? Para que pueda asistir a la institución y pues pueda brindar soporte asistencial también. El punto número 5 dice definir códigos de respuesta y mecanismos de comunicación interna. Tiene que estar especificado, ¿no? De forma clara cuáles van a ser nuestros códigos de respuesta, ¿no? Hay diferentes códigos hospitalarios que se utilizan. Códigos de seguridad hospitalaria en el tema de emergencias y desastres, por ejemplo. Hay otro tipo de códigos hospitalarios que pues muchos lo conocen también como los códigos azul, por ejemplo, código rojo en el tema de sangrado obstétrico, código blanco, código naranja, ¿no? Otro tipo de códigos hospitalarios. Entonces, este tipo de información tiene que estar descrita de forma clara, ¿no? Cómo se va a activar los códigos, cómo se va a realizar la comunicación interna, ¿no? Cómo fluye la información desde el primer respondiente, ¿no? El primero que asume el comando de este evento, cómo va a fluir la información hacia las autoridades de la institución. Y más allá, si rebasa la capacidad del hospital, pues cómo va a fluir la información hacia autoridades de otras instituciones, ¿no? Entonces, eso tiene que estar descrito en el plan de forma clara también, ¿no? Los códigos de respuesta y los mecanismos de comunicación interna. El comité hospitalario que se tiene que formar, ¿no? Para dar respuesta a esta situación, va a tener las funciones y actividades específicas que el hospital debe cumplir como parte de la respuesta a la emergencia en salud y desastre, ¿no? Estas actividades se pueden colocar en línea de tiempo, ¿no? Como, por ejemplo, dice, como respuesta inmediata dentro de las 24 horas, intermedia de 24 a 72 horas y extendido posterior a las 72 horas, ¿no? Entonces, este comité hospitalario es el que tiene que definir de forma específica las funciones y actividades, ¿no? Del hospital dentro de la emergencia, dentro de la respuesta a la emergencia y desastre, ¿no? Bueno, acá sin pasar antes del comité hospitalario. Este comité pues tiene que definir los roles de cada responsable de área, ¿no? Como les mencionaba también anteriormente, hay responsables del manejo de información. El comandante del evento es que es el que va a dirigir, ¿no? Tiene que haber responsables de logística, ¿no? El responsable de brigadas también que hemos mencionado, ¿no? Entonces, este comité define específicamente las funciones que cada uno de ellos va a asumir en el plan, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, al considerar el plan hospitalario, definamos de forma clara y específica cuáles van a ser las funciones de cada uno de estos responsables, ¿no?
El tema de la coordinación interinstitucional, ya para concluir, ¿no? eh, Les indicaba, hay muchas veces en las que la respuesta hospitalaria va a ser insuficiente y vamos a requerir coordinación a otros niveles de atención, ¿no? En este caso, los hospitales y establecimientos de salud donde serán evacuados los pacientes tienen que estar identificados. Una institución tiene que tener, ¿no? De forma clara los contactos de otros hospitales a los cuales pueden ser referidos los pacientes que sobrepasen, ¿no? La atención de nuestra institución. Estos que no pueden ser atendidos en el hospital debido al exceso, ¿no? De su capacidad o que requieren una mayor capacidad de resolución, ¿no? Ahí está la coordinación interinstitucional. En nuestro medio, pues tenemos nosotros un centro coordinador de referencias, tenemos una norma de referencia y contrarreferencia también vigente en nuestro país, ¿no? Sin embargo, estas instituciones como el Centro Coordinador de Referencias, pues tiene que manejar esta información de forma clara y oportuna, ¿no? Si un hospital, un centro asistencial que está manejando una situación de emergencia se ve colapsado o se ve en la necesidad de referir a sus pacientes, estos mecanismos como el centro coordinador deberían brindarnos, ¿no? La facilidad y el soporte de poder referir a nuestros pacientes y además la información, ¿no? Si requerimos un manejo de mayor complejidad para nuestro paciente, este centro coordinador debería darnos el dato específico de a dónde nosotros eh, referir a nuestros pacientes, ¿no? Este tipo de organizaciones fuera del sector salud también son importantes, ¿no? Fuera del sector salud, para dar soporte a la respuesta hospitalaria. Esto incluye aquellos que puedan proporcionar seguridad, ¿no? Abastecimiento de agua, que es algo esencial, combustible, materiales e insumos, ¿no? En caso de que nosotros nos veamos rebasados en este tipo de requerimientos, tenemos que tener también una estructura de coordinación con otras instituciones fuera del sector salud, aquellas que nos puedan proporcionar estas cosas básicamente, ¿no? Seguridad, abastecimiento de agua, combustible, materiales, insumos, incluso de alimentación, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues es un plan bastante integral, es bastante complejo, pero no imposible, ¿no? Poder desarrollar un plan hospitalario de respuestas. Sin embargo, de acuerdo a los puntos, a los parámetros que hemos podido ver en esta charla corta, este, espero que nos pueda servir, ¿no? A cada uno de nosotros y poder incentivar en cada una de nuestras instituciones a informarnos en primer lugar, ¿no? Probablemente nuestro hospital, nuestro centro ya cuente con un plan de respuesta a emergencias, ¿no? Y no lo conocemos. Muchas veces esto no se socializa, ¿no? Como son eventos que ocurren de forma esporádica, ¿no? O no no se suscitan frecuentemente, pues no socializamos este tipo de planes dentro del personal, ¿no? Sin embargo, si no existen, pues dar los pasos iniciales para incentivar a que cada institución pueda contar con un plan hospitalario de respuesta a emergencias, ¿no? Entonces, bueno, con esto yo concluyo la presentación. Espero que haya sido claro para todos ustedes. Y bueno, quedo atento a las consultas que puedan surgir. Muchas gracias, doctor Solís, por la excelente exposición. No sé si hay alguna pregunta de los que están participando. Por el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. ¿Alguien que quisiera preguntar? Pueden levantar la mano y prender micrófonos de igual manera. Bien, no hay ninguna pregunta entonces, todo fue muy claro. Gracias, doctor. Doctor Aguirre. ¿Cómo está? Muchas gracias, doctor Solís. Una excelente ponencia. La verdad es pues algo que debemos ir manejando en nuestros servicios hospitalarios, más aún que ya estamos viendo bastantes desastres, ¿no? Como las lluvias, los incendios. Recientemente en Yojet hemos tenido muchos problemas. Es algo que tenemos que aprender a manejar en nuestros servicios de salud conjuntamente con otras instituciones, ¿no? De manera institucional. Le agradecemos enormemente, Doc, la ponencia, igual a la doctora Valeria Loma por acompañarnos esta noche como organizadora, el doctor Freddy Sonco, doctor Solís también parte de la organización, y su servidor, el doctor Oliver Aguirre, pues damos por concluido esta primera jornada, ¿no? Del primer simposio de gestión, estructuración y manejo de pacientes críticos en los servicios o unidades de emergencia.
Mañana los esperamos con grandes temas, grandes ponentes. Estaremos desde las 6 de la tarde. Muchas gracias, vayan a descansar. Espero que haya sido de su agrado las ponencias y pues muy pronto también habrán otras sorpresas el próximo año, ¿no? Con la Sociedad de Emergenciología. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego, buenas noches.